Dímelo, mi gente, aquí estamos en otro episodio más, en otro día más. Lamentablemente puede que escuchen ruido de fondo. De nuevo hay alguien arreglando su jardín y cortando su grama, así que ni modo. Si escuchan una máquina de cortar grama, lo siento. O si escuchan un automóvil de vez en cuando pasando, lo siento, es que también el mecánico pues está trabajando. Hoy está todo el mundo, pero ni modo. Hoy tenía que grabar. El tema de hoy es, no lo tomen como información verídica, porque de nuevo es un tema que en teoría es hipotético, es totalmente falso. Pero no quería quedarme sin tocar el tema. Quería abordar el tema. Así que el tema de hoy es un tema que a algunos no les va a gustar mucho, a otros sí, que algunos lo consideran una estupidez. Y los que lo consideran una estupidez, les recomiendo por favor replantearlo, porque mi pensar, mi opinión es que respecto a este tema pues sí está ocurriendo algo en toda la humanidad. Pero nada, sin más dilación, el tema de hoy es la ufología. Y mi gente, ¿qué es la ufología? Pues la ufología no es nada más ni menos, hasta donde se sabe, el estudio de los objetos voladores no identificados, mejor conocidos como ovnis. Yo sé, mi gente, yo sé. No todo el mundo cree en esto, no todo el mundo es muy partidario a conversar de este tema. Y de hecho, el que yo esté hablando de este tema aquí, en este episodio, en este programa, pone este podcast en riesgo, porque este tema no es bien visto por todo el mundo. Así que primero que todo me estoy arriesgando al hablar un poquito de ufología. Y segundo que todo, pues les voy a pedir que durante este episodio tengan la mente abierta, por favor. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, en el mundo está ocurriendo algo. Y nada, mi gente, solamente le pido que le den una oportunidad al episodio de hoy. Así que nada, ¿de dónde surge la ufología? ¿De dónde surgen estas ganas de estudiar estos objetos voladores no identificados? Pues hasta donde se sabe, porque la historia no está 100% confirmada ni verificada, ni es 100% conocida. Estos ovnis o estos UAPs han existido desde siempre. ¿Por qué? ¿En qué me baso para decir esto? Pues cuando tú estudias las civilizaciones antiguas y observas detenidamente los papiros y tablillas de arcilla, te das cuenta de que siempre aparece retratada la figura de un objeto volador no identificado, o unos visitantes que vinieron de otro mundo y trajeron el conocimiento a la humanidad. Y yo sé, mi gente, esto suena medio fantástico, medio fantasioso, pero de nuevo les pido por favor tengan la mente abierta. Entonces, tenemos esos dos puntos. Cuando tú estudias las civilizaciones antiguas, siempre vas a encontrar referencias a objetos voladores no identificados, mejor conocidos como ovnis o UAPs. ¿Qué clase de evidencia o referencia? Sencillo. En alguna de estas tablillas, mientras se relata esta historia que yo conté anteriormente de dioses que vinieron del cielo a traer todo el conocimiento y toda la sabiduría a la humanidad, se dice que estos dioses mayormente llegaron de unas naves. Y adivinen, estas naves retratadas en estas tablillas tan antiguas que datan de hace miles de años,
tienen la imagen famosísima de un objeto volador no identificado o un platillo volador. Tenemos ese primer punto. Tenemos también el segundo punto de que no solamente son mencionados a lo largo de toda la historia de la humanidad, y no estoy mintiendo, el que quiera buscar un poquito más sobre este tema, que por favor busque y pues comparta lo averiguado, lo hallado en los comentarios, para que la gente pueda un poquito vislumbrar el asunto. Pero otro punto importante, mi gente, yo, y esta es más opinión personal mía, pero también es un punto el cual no se puede dejar de lado. Yo no puedo vislumbrar primero cómo tantas culturas antiguas hablan de lo mismo. ¿Cómo es posible que tantas culturas antiguas compartan la misma historia? Hay personas que dicen que esto fue simplemente intercambio cultural oral. Es decir, desaparece una cultura, una civilización, surge otra a partir de esta y se queda con ideas y pensamientos importantes de la anterior civilización. Esto está complicado porque entonces, ¿cómo tú vas a replicar el conocimiento o las creencias de otra civilización? Eso se puede, pero ¿cómo vas a contar? A lo que me refiero es a cómo vas a contar la misma historia. ¿Por qué? Porque cuando estos relatos se cuentan, mayormente se hace con mucho detalle. Y aquí quiero citar y quiero referenciarles un canal de YouTube muy bueno que tiene videos de misterio y muchos documentales en cuanto a esto. Por favor, anoten, se llama VM Gran Misterio. Lo voy a repetir: VM Gran Misterio. En este canal hay una persona que ha hecho un excelente trabajo, se llama Iván. Y la razón por la cual los cito a su canal es porque él tiene mucha más información de la relación que tienen los ovnis y las culturas antiguas. De este canal de YouTube pueden en confianza visitarlo y buscar información a través de sus videos. Entonces, ya cerrado este pequeño paréntesis, mi gente, es importante entender que no es normal. Por más que el escepticismo te quiera decir, no, pues simplemente un intercambio cultural de información, ¿no? Pero no es normal con el detalle que se cuentan estas historias. Aquí no estamos hablando de filosofía, no estamos hablando de ciencia. Aquí estamos hablando un poquito más de historia, escritura y sucesos que en teoría ocurrieron. Y no es que no podamos ver esto con los ojos de la ciencia o la filosofía, es que ya estos relatos que se cuentan ya incluyen ciencia y filosofía y todo esto. ¿Por qué? Porque estos relatos cuentan como de forma detallada, cuentan cómo estos seres trajeron casi todo lo que conocemos a la humanidad, nos dieron ese despertar. Entonces, si a eso le agregamos, mejor dicho, el documental que hay en Netflix, que también los voy a referir a ese documental y voy a citar ese muy buen documental que se llama Proyectos de Alto Secreto Clasificados, si no me equivoco, o OVNIs, Proyectos de Alto Secreto. Busquen el documental, es muy bueno. Hasta donde yo sé, todavía sigue en Netflix. Pues, ¿qué pasa? Este documental les habla más o menos de lo mismo, lo cual yo les estoy hablando aquí, pero desde un punto de vista más moderno. Entonces, para seguir tocando este tema y cerrar estos paréntesis, primero tenemos registros
de que se lleva hablando de los ovnis desde siempre en la humanidad, de forma directa o indirecta. Tenemos estas menciones de las civilizaciones antiguas. Y ahora tenemos la historia moderna. ¿Qué es lo interesante con la historia moderna? Que cuando se empiezan a formar todas estas organizaciones, como lo puede ser la CIA, el FBI, etcétera. No sé si saben, mi gente, y si desean pueden tomar esto como información puramente teórica. Pero cuando se formaron todas estas organizaciones, se trabajaron muchos proyectos que buscaban averiguar qué eran estos avistamientos que se estaban teniendo alrededor de todo el mundo. Y uno de estos proyectos secretos fue el Libro Azul. ¿De qué se encargaba el programa Libro Azul? Sencillo, tomar todos los casos registrados de avistamientos ovnis y estudiarlos y extraer información de estos avistamientos. ¿Para qué? Para entender qué eran los ovnis. En conjunto con esto, un poco antes de esto, si no me equivoco, me puede estar equivocando, pero si yo no me equivoco, un poco antes de esto ocurrió el famoso incidente de Roswell, de este ovni que se estrelló y se lograron recuperar unas partes, etcétera. ¿Qué pasa? Que esta clase de proyectos como el Libro Azul y otros más que surgieron, adelanto, son proyectos, o fueron, mejor dicho, fueron proyectos secretos que recién se revela su existencia ahora. Recién se desclasifican esta clase de proyectos, programas e información. Pues hasta donde se sabe, estos proyectos tenían la misión de entender qué eran los ovnis. ¿Cómo hacían eso? Recabando información que se encontraba en los avistamientos. Y claro está, mi gente, no seamos inocentes. Claro está, si uno de estos aparatos se estrellaba o lograba ser capturado, pues obviamente se iba a buscar la ingeniería inversa. Claro que sí. Si tú te estás enfrentando contra algo que no conoces, vas a querer saber qué es, cómo funciona. Pues los objetivos de esta clase de programas secretos, se dice y hasta donde se sabe, llegaron a avanzar hasta la ingeniería inversa y la recuperación de tripulantes no humanos. Y ojo, estoy diciendo tripulantes no humanos. No estoy diciendo alienígena ni nada por el estilo. Estoy diciendo no humanos. Que pueden ser cualquier otra cosa menos humanos. Hasta donde se sabe. Luego de esto también llegó el conflicto con el Área 51. No recuerdo, esta se las debo, me la van a perdonar. No recuerdo la fecha exacta en la cual se dio el conflicto con el Área 51. Pero sí sé que fue en el siglo XX, fue por ahí de los 1900 algo, esa se las debo. El punto es que después de este conflicto se dio la situación con el Área 51. Empezaron los rumores, las especulaciones alrededor de esta base y empezó todo a tornarse un poco más polémico, porque a la vez que teníamos los conflictos y el foco puesto en esta base, teníamos personas también alrededor de casi todo el mundo, Estados Unidos y también España, reportando avistamientos ovnis. Entonces, otro elemento más extraño a la situación. ¿Por qué? Tenemos muchos rumores de esta clase de proyectos. Tenemos una base militar en conflicto. Tenemos mucha investigación, pero también importantísimo
importantísimo, y esto quiero que enfaticen un poco en este pensamiento, mi gente, importantísimo. Tenemos personas, tenemos civiles, ciudadanos comunes y corrientes, reportando que está ocurriendo algo. Reportando que se está viendo algo en los cielos, está ocurriendo algo en nuestro entorno. Y esto está ocurriendo en todo el mundo. En Estados Unidos, hasta donde se sabía y se especula en esa época, Estados Unidos estaba un poco histérico con este asunto, porque obviamente tenían muchos proyectos de alto secreto en marcha, pero no habían podido reunir una gran cantidad de información de los ovnis hasta donde se sabe. Mientras que en España tenemos también avistamientos. Lo que sucede es que en España, si no me equivoco, en los años 40 habían personas, supuestos contactados por una civilización alienígena llamada, un nombre un poquito difícil el nombrecito, pero voy a intentar decirlo, llamada Humo o los Sudmitas. ¿Qué pasa? Que supuestamente en España se están viendo objetos voladores no identificados con una simbología extraña, y esa simbología, según los contactados, era la simbología del planeta Humo, del cual provenían los Sudmitas. Entonces, hay imágenes que pueden buscar. Si quieren, pueden buscar en Google España, los años 40, ovni con el símbolo Udmita, y puede que les aparezca algo. La cosa es, como les dije al principio de este episodio, mi gente, no podemos tomar esas imágenes como verídicas, porque lamentablemente la ufología aún se toma como algo no verídico. Entonces, por eso les dije, tómense este programa con pinzas. Entonces, tenemos todo esto ocurriendo en España. Gente supuestamente siendo contactada, trayendo supuestas evidencias de estos contactos con estos seres alienígenas, trayendo objetos, fotografías, audios de supuestas llamadas, etc. Pues claro, a eso le añades lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y tenemos unos gobiernos, hasta donde se sabe, en caos. ¿Por qué? Bueno, mi gente, pónganse en la posición de un gobernante o de un político cuando tiene que dirigir un país, un pueblo, y tiene que defenderlo de algo que no sabe qué es. Entonces, ¿cómo tú te defiendes de algo que no sabes qué es, de qué se trata? Pues a eso se debía el pánico en la época. De nuevo repito, se especula, se cree, se dice, son rumores, no son verdades. Se cree, se dice que por eso había tanto pánico, porque los distintos gobiernos del mundo no sabían a qué clase de amenaza o a qué clase de cosa se estaban enfrentando. Entonces, ¿cómo enfrentas algo que no sabes qué es? ¿Cómo enfrentas algo que tú no sabes de lo que eso es capaz? Entonces se rumora que por eso los gobiernos del mundo tenían tanto terror. Pero obviamente tú no vas a decirle esto a tus ciudadanos, porque tus ciudadanos van a entrar en pánico. Es como si el presidente de Estados Unidos se comunicara por nuestras televisiones ahora mismo y nos dijera: bueno, mi gente, lo lamento mucho, viene en camino una bomba nuclear hacia nuestro país y no sabemos cómo defendernos de ella. La única diferencia es que en este caso tanto tú como yo sabemos de lo que una bomba nuclear es capaz, pero un objeto volador no identificado, tenemos esa incertidumbre de que no sabemos de qué es capaz. No sabemos, no podemos predecir,
No podemos decir, mira, pues podemos lidiar con esta clase de objetos o de avistamientos de tal manera, o podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. No se puede, porque sencillamente en aquella época, y aún quizás hasta el sol de hoy, ellos no saben de qué son capaces. Entonces se dice que en base a este terror, y también obviamente en base a que los gobiernos no querían aterrorizar a su ciudadanía, decidieron mantener todo esto clasificado, en secreto, resguardado bajo la etiqueta de el desprestigio. ¿Por qué? Hasta cierto punto, mi gente, era lo mejor. Hasta cierto punto, honestamente. ¿Por qué? Porque obviamente tú como país no quieres a tus ciudadanos aterrorizados ante algo que tú ni siquiera sabes qué representa. Entonces, por ese lado, mi gente, yo soy honesto. Tiene lógica. Tiene lógica porque no vas a querer lidiar con tantas... no vas a querer lidiar con tantas cosas al mismo tiempo. Imagínense ustedes, mi gente, un escenario en el cual no solamente teníamos la amenaza de una guerra fría, ¿no? De la guerra fría entre Rusia, Estados Unidos y otros países, más el desplome en la economía, más el asunto de los ovnis, y si a eso le añadimos el pánico en la ciudadanía, eso hubiera sido la receta perfecta para el desastre. ¿Qué manera vieron nuestros gobiernos de hacer las cosas en aquella época? Pues ni modo, mi gente, había que ocultar la verdad. ¿Por qué? Porque aunque se estaban enfrentando a algo desconocido en aquella época, mínimo sabían que al menos la amenaza no era inmediata. Hasta donde se sabe, ¿no? O sea, hasta donde se sabe, hasta donde sabemos, hasta donde somos capaces de teorizar, la amenaza no era inmediata. O no se sabía si tan siquiera era una amenaza. No se sabía, pero así pensando rápido, la amenaza se sabía que no era inmediata. Entonces, como se sabía que la amenaza no era inmediata, y dijeron, ¿sabes qué? Una cosa a la vez. Vamos a censurar todo este asunto de la ufología y vamos a enfocar todo en el desprestigio de la ufología y la guerra. Y ojo, mi gente, en aquella época, en aquellas circunstancias, tal vez, y lo digo, tal vez, fue la mejor opción. Tal vez, por más que hubieran personas dando testimonios, por más avistamientos, lo que sea que estuviera pasando, tal vez la situación en aquella época ameritaba que esto se tomara de la manera en la cual se tomó. ¿Por qué? Sencillo. Traer menos complicaciones a la mesa. Ahora, la situación y el cuento en el día de hoy, en el siglo XXI, año 2024, la historia es otra, el cuento es otro, mi gente. El cuento no es el mismo. Tenemos una guerra de Rusia contra Ucrania, guerra a la cual el mundo entero no está de acuerdo. Pero, en teoría, vivimos en un mundo bastante mejor del cual se vivía en aquella época. Y sobre todo, mi gente, bastante más estable. Esa es la palabra clave. Bastante más estable. ¿Por qué? Tenemos mayores avances científicos, tenemos mayores comodidades.
Aunque lamentablemente no se puede decir lo mismo de la economía. La economía del mundo moderno es un caos, honestamente es un poquito un caos, pero tenemos una mayor facilidad también de transacciones monetarias y, importante, no se nos puede olvidar, un mayor flujo de información. Y como tenemos un mayor flujo de información, pues hoy en día se sabe prácticamente un poquito de todo. ¿A qué me refiero con esto? Primero, que los avistamientos y los testimonios están a flor de piel. Todo el mundo graba un video de un supuesto objeto volador no identificado. Salen testigos que supuestamente pues tuvieron un encuentro cercano con un objeto volador no identificado. Salen distintas personas a declarar. Hay evidencia, evidencia que tiene que ser comprobada, pero hay más material que en la época anterior. Hay más material, hay más herramientas. Hoy en día hay más herramientas que en el siglo pasado. El problema es que esto nos ha traído a donde yo quería llegar. ¿Y dónde yo quería llegar? Pues yo quería llegar a la inmensa desclasificación que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo? Pues fácil, con lo que está pasando en el Pentágono y con lo que está pasando con David Grusch. ¿Quién es David Grusch? David Grusch es una persona que un día, si no me equivoco, fue a finales del 2023. Él un día fue al Congreso de los Estados Unidos y pues dijo que quería o que exigía que toda la información respecto a los ovnis o objetos voladores no identificados fuera desclasificada y revelada al público. Obviamente, el gobierno va a poner trabas. Ellos tendrán sus razones. Pero para resumirles el asunto, mi gente, y para que ustedes sepan dónde estamos parados, hoy en día, en el siglo XXI, año 2024, nos encontramos en una lucha secreta, porque de esto no se habla tanto en las noticias. ¿Por qué será? Bueno, se habla un poco más que antes, pero no se le está prestando la atención que debería. ¿Por qué será? Nos encontramos en una batalla en la cual, al igual que la antigüedad con el conocimiento, hay dos bandos. Los que están a favor de que todo el conocimiento que se tiene sobre los ovnis salga a la luz, y los que están en contra y los que dicen no, este conocimiento debe quedarse en las sombras. Y como dije anteriormente, esto debería recordarnos un poquito a lo que ocurrió en la antigüedad con la filosofía y con el conocimiento matemático y la ciencia en general. Recordarán que en anteriores episodios yo mencioné que en la antigüedad se libró una batalla entre la filosofía, la ciencia y la religión. Pero para resumírsela, entre la ciencia y la religión. La ciencia en la antigüedad representaba la apertura de mente y el conocimiento, mientras que la religión pues representaba la ignorancia. ¿Qué es lo que sucede? Que yo les digo eso desde el punto de vista moderno y actual, pero la antigüedad era al revés. La religión representaba lo justo, lo correcto y lo socialmente aceptado, mientras que la ciencia era cosa de la gente rara, de la gente renegada, de la gente atrevida. La cuestión es que hoy en día con los ovnis y con la ufología nos encontramos en una situación bastante similar a la que se vivió en aquella época. ¿A dónde llegará todo esto? Honestamente, solamente el tiempo lo dirá.
esto no es una situación que se va a definir hoy, que se va a definir mañana. Yo entiendo que más allá del simple elitismo o de las simples ganas de tener poder, los gobiernos tendrán sus razones en teoría válidas para mantener todo esto oculto y censurado a los ojos del público. Al menos, mi gente, eso quiero creer yo si todo esto es real. Ahora, en el caso de que sea lo contrario, pues una situación muy lamentable. Yo espero que no sea lo contrario, pero en caso de que sí, pues va a ser una situación benditamente lamentable. Entonces, hoy en día, en teoría, y yo diría casi que por lógica, tenemos mucha más información de lo que son estos objetos voladores no identificados y de dónde provienen. En teoría. No me voy a poner a especular mucho sobre su procedencia porque eso queda a criterio de cada uno. Pero voy a mencionarlo brevemente. Miren, mi gente, hay como 3 teorías grandes al respecto de este tema. Una, que provienen de otra dimensión y que vienen a visitar nuestra dimensión por alguna razón de vez en cuando. 2, la más famosa, que son una raza alienígena que proviene del espacio, de otro planeta. 3, que son una raza o unos seres que siempre han estado conviviendo con nosotros en nuestro planeta, pero que están ocultos o que su civilización está oculta bajo tierra, reforzando la teoría de la tierra hueca o en alguna otra parte que involucre nuestro planeta. Lo repito, o en alguna otra parte que involucre nuestro planeta. Esas son más o menos las 3 teorías. En otro episodio hablaré de la tierra hueca, porque eso es mucha más tela que cortar. Es un tema mucho más amplio y tiene sus diferentes vertientes que tocar. El punto, mi gente, es que esas son las 3 teorías más aceptadas y mayormente compartidas de la procedencia de estos objetos que quizá contengan tripulantes no humanos. Ahora, yo cumplí, mi gente, con traerles el tema por encimita. No quise explayarme mucho porque este tema trae controversia y este tema pues pone en riesgo este programa, pero no me quería quedar sin hablarles de este tema y sin traerles este tema. Así que nada, mi gente. Lo demás que ustedes crean que esté ocurriendo respecto a todo esto queda a su imaginación y a su discreción y a su libre pensamiento y albedrío. Espero que les haya gustado este programa, mi gente. Sé que fue un programa difícil con los soniditos de fondo, pero ni modo. Y fue un programa diferente a lo que habitualmente acostumbramos a hacer. O al menos así lo sentí yo, así lo vi yo. Además de que es la primera vez que los remito a otro contenido, ya sean series de Netflix, canales de YouTube, etc. Así que nada, mi gente. Por favor, me dejan sus opiniones o cualquier otra cosa que quieran añadir respecto a este tema en la caja de comentarios o en las opiniones del episodio. Y también, como no, en toda confianza, siéntanse en libertad de opinar y expresarse también libremente. Y si están en desacuerdo o están de acuerdo conmigo, pues también es perfectamente respetable, mi gente. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio tan peculiar. El mensaje que les quise llevar en este episodio es que no den todo por sentado. Sigan manteniendo la curiosidad viva, mi gente, porque la existencia y nuestro mundo está repleto de misterios. Así que no den nada por sentado, mi gente. No sean ignorantes y manténganse con ese deseo de aprender y de explorar cosas nuevas. Pero sobre todo, mucho ojo,
observen el mundo que nos rodea, porque como dije anteriormente, nos guarda aún muchos misterios y muchos secretos, mi gente. Nunca pierdan ese espíritu, nunca pierdan ese ímpetu de aprender, de explorar y de ver más allá de lo que se ve. Así que nada, mi gente, sin nada más que decir, para mí ha sido un placer estar aquí un día más. Espero que les haya gustado este episodio. Por favor, compartan este podcast, comenten, síganme, apóyenme. Se los agradecería mucho. Ahora sí, sin nada más que decir, agradecidos con todos ustedes, me despido.